Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo hoy la lectura del capítulo 26, la transición, en la sección cuarta, el lugar que el pecado dejó vacante. 1. En este mundo, el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple, en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta tras la cual reside lo que carece de todo límite. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Y lo que en el mundo es caridad, más allá de las puertas del cielo pasa a ser simple justicia. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. El perdón se vuelve de esta manera en el medio por el que aprende que no ha hecho nada que necesite perdón. El perdón siempre descansa en el que lo concede, hasta que reconoce que ya no lo necesita más. De este modo, es restaurado a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. En este mundo, el perdón es el equivalente a la justicia del mundo, a la justicia del cielo. Y habíamos leído ya lo que era la justicia de Dios. En este mundo, el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. Y habíamos leído que la justicia de Dios nos ve a todos como inocentes, que no ve diferencia alguna, que nos ve a todos cual uno solo en la inocencia en la que fuimos creados. Por eso me dice que el perdón transforma el mundo que ahora vemos como de pecado en un mundo simple en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de las puertas, tras la que reside lo que carece de todo límite. Más allá de las puertas del cielo, pues no es necesario el perdón porque no vemos error. Pero ante las puertas del cielo, cada ofrenda de azucenas que hacemos, es decir, cada perdón que nosotros decidimos ofrecer, pues eso hace entonces que se está transformando el mundo de la ilusión en un mundo perdonado, en un mundo santo, en un mundo sin error. En el mundo, el perdón es el equivalente a la justicia del cielo. El perdón transforma el mundo del pecado en un mundo simple en el que se puede ver el reflejo de la justicia que emana desde más allá de la puerta, tras la cual reside lo que carece de todo límite. Ahí, tras esa puerta, que es la puerta del cielo, en la que estamos todos en busca, pues el perdón no es necesario porque no hay ideas de error. Sin embargo, antes de cruzar esa puerta, pues sí es necesario para nosotros la sanación de todos los pensamientos de error, porque esos pensamientos de error siempre están enfocados en la forma. Siempre apuntan a la forma, al cuerpo. No hay nada en el amor ilimitado que pudiese necesitar perdón. Aquí lo que vemos es ilusión, no conocemos el amor en esta ilusión, por lo tanto necesitamos del perdón para pasar
a ver entonces ahora el Cristo en lugar de ver el cuerpo. Y lo que en el mundo es caridad, más allá de las puertas del cielo, pasa a ser simple justicia. Recordemos que la caridad es ver a nuestro hermano más avanzado o más elevado de lo que parece haber conseguido en nuestra idea de tiempo. Es decir, verlo siempre como más avanzado de lo que parece que está ahora. Esa es la caridad de la que nos habla el curso. Nadie perdona a menos que haya creído en el pecado y aún crea que hay mucho por lo que él mismo necesita ser perdonado. Cada que nosotros decidimos entonces soltar una ilusión, acudir a ese perdón que otorga el Espíritu Santo tras mi decisión de liberarme y liberar a mi hermano de todas las ilusiones, lo que estoy es reconociendo que lo que veía era un simple error. Si yo creo entonces que esta situación tiene que ser perdonada, necesita perdón y un montón de situaciones más, pues significa que yo mismo estoy creyendo que se me tiene que perdonar de múltiples cosas. El perdón se vuelve de esta manera un medio por el que se aprende que no se ha hecho nada. Por lo tanto, no hay nada que necesite ser perdonado. Es exactamente lo que el Espíritu Santo nos muestra. El Espíritu Santo nos muestra que eso que parece que vi en mí o en mi hermano es parte de la ilusión, pero que el ser que soy con mayúscula sigue siendo íntegro, perfecto, amoroso, amado por su Padre. Que el Padre no ve error alguno en su creación perfecta. Entonces, que todo eso que me imaginé acerca de mí o de mi hermano no es más que una sombra que quise poner en este sueño, en esta ilusión. El perdón siempre descansa en el que lo concede hasta que reconoce que ya no lo necesita más. Yo quiero entonces liberarme de todas esas ideas de error, así que concedo el perdón. Decido que quiero ver la inocencia de mi hermano ahí en donde ahora estoy viendo errores. Así que le pido al Espíritu Santo que me muestre a mi hermano tal como él lo ve. Y yo que concedí el perdón, ahora entonces reconozco que estoy libre de toda idea de error, al igual que mi hermano. Nosotros concedemos el perdón y el Espíritu Santo es quien lo lleva a cabo. El Espíritu Santo es quien lo otorga. De este modo es restaurado a su verdadera función de crear, que su perdón le ofrece nuevamente. Cuando ya no veamos más culpa, vamos a reconocernos entonces como los creadores que somos. 2. El perdón convierte el mundo de pecado en un mundo de gloria maravilloso de contemplar. Cada flor brilla en la luz y en el campo, en el canto de todos los pájaros que se ve reflejado el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente y los que han sido perdonados no pueden sino unirse, pues nada se interpone entre ellos para mantenerlos separados y aparte. Los que son incapaces de pecar no pueden sino percibir su unidad, pues no hay nada que se interponga entre ellos para alejar a unos de otros. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido aparte y separado. Así que ya nos explica que el pecado entonces hace que yo ahora vea la idea de cuerpos separados. Si yo no pudiese ver cuerpos, tampoco estaría viendo pecado,
porque no hay otra forma en la que se refleje el pecado más que en el cuerpo. Si yo decido entonces no ver más el cuerpo y pedir la visión de Cristo para ver a mi santo hermano en vez de la forma que estoy viendo ahora, entonces ese será el espacio que el pecado dejará vacante para ver ahora la perfección. Ahora, si estoy viendo formas, tras esa forma siempre habrá una idea de error. Puede ser desde mi ilusión de grados de dificultad, puede ser que esté viendo un error muy grande o bien uno no tan grande. Puede ser que esté viendo un error que parece más importante, que parece imperdonable. Pero el perdón convierte al mundo del pecado en un mundo de gloria y maravilloso de contemplar. Porque cuando yo decido entonces conceder ese perdón que el Espíritu Santo otorga, voy a dejar de ver esa forma. Voy a dejar de ver toda esa imperfección que la forma me muestra y voy a ver entonces la verdad en mi hermano. Y me describe lo que sería ese mundo perdonado. Cada flor brilla y el canto de todos los pájaros refleja el júbilo del cielo. No hay tristeza ni divisiones, pues todo se ha perdonado completamente. Y los que han sido perdonados no pueden sino unirse para que nada se interponga entre ellos, nada que parezca mantenerlos aparte y separados. Los incapaces de perdonar no pueden sino percibir su... Los incapaces de pecar no pueden sino percibir su unicidad, porque ya no estoy viendo cuerpo. Si no estoy viendo un cuerpo, pues soy incapaz de pecar, porque toda la idea de pecado está alrededor de esa forma que vemos como un cuerpo. Se funden en el espacio que el pecado dejó vacante. Ya no tenemos nada que parezca limitar el espacio personal de aquel y el que parece ser el mío. Nos vemos ahora como una sola mente que puede unirse jubilosamente reconociendo que no hay separación, que no hay nada que pueda separarnos, que no hay nada que pueda apartarnos. 3. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante, refiriéndose a cuando decidimos no ver más cuerpos y se funden en el espacio que el pecado dejó vacante en jubiloso reconocimiento de que lo que es parte de ellos no se ha mantenido nunca aparte ni separado. El santo lugar en el que te encuentras no es más que el espacio que el pecado dejó vacante. En su lugar ves alzarse ahora la faz de Cristo. ¿Quién podría contemplar la faz de Cristo y no recordar a su Padre tal como éste es realmente? ¿Y quién que temiese al amor podría pisar la tierra en la que el pecado ha dejado un sitio vacante para que se erija el altar al cielo, que se eleve muy por encima del mundo hasta llegar más allá del universo y tocar el corazón de toda la creación? ¿Qué es el cielo sino un himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación? El más santo de los altares se erige donde una vez se creyó que reinaba el pecado, y todas las luces del cielo vienen a él para ser reavivadas y para incrementar el gozo,
Pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran su fulgor. Es el poder que tiene el perdón que el Espíritu Santo otorga y nosotros concedemos. Ahí puedo dejar de ver ese error tan terrible que estaba viendo y reconozco que es una ilusión. Y reconozco que eso nunca tuvo lugar. Y reconozco que ese cuerpo que estoy viendo ahora no es mi hermano. Y pido corrección y veo el Cristo. Y ahí entonces, donde veo el Cristo, empiezo a darme cuenta que mi hermano es inocente. Que yo veía culpa en él porque yo quería sostener la idea de culpabilidad. Pero ahora puedo sentirme como si estoy más cerca del cielo. El cielo, que es ese himno de gratitud, de amor y de alabanza que todo lo creado le canta a la fuente de su creación. Ahí me dice, se levanta el más alto de los altares donde una vez creyó que reinaba la tiniebla y el pecado, mi mente. Ahora mi mente reconoce que no hay tal pecado, que no hay tal tiniebla, porque cuando yo decido entonces conceder ese perdón, el Espíritu Santo siempre lo va a otorgar, porque nuestros propósitos se han unido. He unido mi propósito de ver a mi hermano santo al propósito del Espíritu Santo, que Él pues siempre ve santidad en mi hermano porque no puede ver ilusión. Así que, donde están entonces esos propósitos unidos, ya dejo de ver esa tiniebla que estaba viendo, dejo de ver esa oscuridad en él que estaba viendo. Y todas las luces del cielo vienen a él para ser reavivadas y para incrementar su gozo. Empiezo a ver más y más inocencia en mi hermano. Así a como el ego parece tener los testigos falsos en donde yo estoy viendo el error, el Espíritu Santo también me provee de esos testigos verdaderos que me muestran la verdad en ese hermano al que yo decidí liberar. Pues en este altar se les restituye lo que habían perdido y recobran su fulgor. En ese altar que es mi mente se restituye la verdad acerca de mi hermano. Así que puedo verle nuevamente brillar. Puedo verle nuevamente ofrecerme luz. Puedo verle nuevamente mostrándome su santo ser. Ese ser que yo pedí que quería ver. Su inocencia, su santidad, que es mi propia santidad. Con cada perdón que decidamos conceder y el Espíritu Santo va a otorgar, entonces se verán reavivadas todas esas luces del cielo. ¿Y qué harán? Incrementar el gozo. El gozo que es nuestro derecho propio, que es nuestra herencia, que es Dios, pero que aquí parece que yo no reconozco como algo mío. Pero me dice Jesús que mi decisión de conceder perdón hará que vuelva entonces a reavivar esa luz que proviene del cielo y a incrementar mi gozo. 4. Los milagros que el perdón deposita ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno
se le atribuye más valor que a otro. Cada uno de los regalos les recuerda el amor con mayúscula de su padre en igual medida que el resto. Y cada uno le enseña lo que él temía, es que lo que él temía es lo que más ama. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? Los milagros, como decíamos inicialmente, se depositan ante las puertas del cielo porque en el cielo no es necesario ningún milagro. Pero todos los milagros que nosotros decidamos ahora conceder, es decir, todos esos milagros que estemos dispuestos a recibir tras nuestra decisión de conceder perdón, se depositan ante las puertas del cielo y ninguno es insignificante. Cualquier idea, cualquier ilusión que yo decida sanar con el Espíritu Santo es un aporte para toda la filiación. Es un paso más para acercarse al cielo. Los milagros que se depositan ante las puertas del cielo no son insignificantes. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Yo puedo creer que estoy solamente concediendo el milagro, pero como dar y recibir son en verdad lo mismo, estoy recibiendo el regalo también. ¿Qué significa esto? Que no hay perdón pequeño, que no hay perdón insignificante, que todas mis decisiones de conceder perdón a cualquier situación, a cualquier idea de un hermano distinto a mí o diferente o malo, o cualquier cosa que pueda estar viendo en él, no es insignificante, sino que se deposita ante las puertas del cielo y me da a mí también ese regalo de la liberación de esas ideas de error. Aquí el Hijo de Dios mismo viene a recibir cada uno de los regalos que lo acerca más a su hogar. Ni uno solo de ellos se pierde y a ninguno se le atribuye más valor que a otro. Todos esos regalos que estoy otorgando, los estoy recibiendo también y todos son igual de valiosos, pues es mi decisión de salir de la ilusión y de empezar a reconocer la verdad tanto en mí como en mi hermano. Cada uno de esos regalos le recuerda el amor de su Padre. Cada uno de esos regalos nos recuerda a Dios. En los principios de los milagros nos dice, pues en sí, el milagro no es importante, sino su fuente. Cada vez que llegamos a ese punto de paz que nos concede el milagro, tenemos un pequeño recuerdo de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es recordar a Dios. Y el milagro nunca se pierde, me dice. Así como hemos dicho ya que el milagro siempre se recibe. Pero yo no le pongo una forma al milagro. Lo que pido es corrección para mi mente. Porque si yo le estuviera poniendo una forma al milagro, pues creería que el Espíritu Santo mismo es juez de las ilusiones en las que yo creo. El Espíritu Santo, que no ve grados de dificultad, sabe que ningún milagro que yo reciba es más valioso que el otro. Pero estoy
recibiendo algo que se quedará conmigo para siempre, que se quedará conmigo siempre que yo lo necesite en esta ilusión. Y mientras esté en esta ilusión, creyéndome un cuerpo, voy a necesitar milagros, pero estoy dispuesto a recibirlos, a sostenerlos, a conservarlos conmigo, a traerlos a mi mente que se cree separada en cada instante, a recordar ese milagro. Cada uno de esos regalos recuerda el amor de su padre en igual medida que el resto, y cada uno le enseña que lo que él más temía es lo que más ama. Cuando estamos viendo nosotros ideas de error en cualquiera de nuestros hermanos o en cualquiera de las situaciones que nos podamos fabricar, estamos viendo todo con miedo. Estoy viendo a mi hermano con miedo, con ideas de que puede ser diferente de mí y por lo tanto con ideas de que puede hacerme daño. Pero cuando viene a mí el milagro, que es el cambio de percepción que procede de mi decisión de conceder el perdón y de que el Espíritu Santo lo otorgue, ahí en ese momento entonces empiezo a ver a mi hermano diferente. Empiezo a ver a mi hermano como parte de mí. Empiezo a reconocerlo como el amado Hijo de Dios que es. ¿Qué otra cosa, salvo un milagro, podría hacerle cambiar de mentalidad, de modo que comprenda que el amor no puede ser temido? Lo que necesitamos es un milagro. Parece que necesitamos muchos milagros en esta ilusión, pero necesitamos un milagro que nos haga reconocer que el amor no puede ser temido. Y el amor es mi hermano que está representando a Dios mismo. El amor es mi hermano que está llevando a cabo la función que Dios le encomendó de salvarme. ¿Cómo? Mostrándome todas mis ideas de error, mostrándome todo eso que yo ahora creo que es malo en él, pero son mis propias ideas de error. ¿Qué otro milagro puede haber aparte de este? Aparte de que se me demuestre a mí que el amor no puede ser temido, que soy uno con mis hermanos, que cada uno de mis hermanos representa ese amor para mí, porque es mi Salvador, porque esa fue la función que Dios le dio. ¿Y qué otra cosa se podría necesitar para que el espacio entre vosotros desaparezca? No se necesita nada más que mi deseo de conceder perdón para que ese espacio entre nosotros desaparezca. ¿Cuál es ese espacio? El cuerpo, la forma, lo que creo que Él es y lo que creo que yo soy. 5. Donde antes se percibía el pecado, se alza un mundo que se convertirá en el altar de la verdad, y allí te unirás a las luces del cielo y encontrarás con ellas su himno de gratitud y alabanza. Y tal como ellas vienen a ti para completarse a sí mismas, en ese mismo propósito te dirigirás a ellas, pues no hay nadie que pueda oír el himno del cielo sin añadir a él el poder de su voz, haciéndolo así aún más dulce, y todo se unirá al himno ante el altar que fue erigido en el pequeño espacio que el pecado reclamaba como suyo. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso, en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Tras esa decisión mía, ese deseo mío de conceder perdón, aun cuando no entiendo lo que pasa, aun cuando no sé por qué estoy experimentando esto, aun cuando creo que no escucho la voz del Espíritu Santo, aún así, yo deseo paz.
ahí es donde me dice que se unen todos los himnos a ese pequeño altar que he erigido a mi mente, que ahora le estoy consagrando a Dios. En ese pequeño espacio que antes el pecado reclamaba como suyo, pero ahora yo tomé la decisión de conceder perdón. Lo único que yo necesito es decidir pedir esa guía. Y cuando yo estoy diciendo al Espíritu Santo, muéstrame a mi hermano como tú lo ves, porque yo no quiero ver más error en él, ahí estoy concediendo perdón. Yo no soy el que lleva a cabo ese perdón, es el Espíritu Santo el que lo otorga, pero todo parte de mi decisión de querer ver santidad. Es decir, yo siempre doy ese primer paso. Y ahí entonces se unen a mí todas las fuerzas necesarias. En ese pequeño altar que yo he decidido ofrecerle al Padre, se unen todas las fuerzas necesarias. Ese espacio que antes el pecado reclamaba como suyo, porque yo quería ver error, porque yo quería ver diferencia, porque yo quería ver al malo, al bueno, al no tan bueno, porque yo quería ver al enfermo, al carente. Ahí, cuando ya yo decido no ver más esa ilusión de diferencia, se unen entonces a ese pequeño altar todas las fuerzas que necesito para querer sostener el milagro. Y lo que entonces era minúsculo se habrá expandido hasta convertirse en un himno excelso, en el que todo el universo se habrá unido cual una sola voz. Donde antes se percibía pecado, se alzará un mundo que se convertirá en el altar a la verdad. Y allí entonces se unirán a esa decisión mía de conceder perdón todas las luces del cielo. Todas las luces del cielo se unirán en gratitud y alabanza a mi decisión de perdonar. Y ese milagro que estoy ofreciendo se va a quedar conmigo y además se va a compartir con la filiación. La idea que yo permita que sea sanada en mi mente, se comparte esa sanación con toda la filiación. 6. Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Cuán pequeño es el obstáculo que te impide disponer de la riqueza del cielo, y cuán grande es el gozo en el cielo cuando te unas al imponente coro en alabanza al amor de Dios. Esa pequeña mácula, la forma, el cuerpo, lo que creo que ahora me separa del otro. Que ahora yo podría creer que lo que me separa de mi hermano, el que veo como tóxico, es su actitud de tóxico. O yo puedo creer ahora que lo que me separa de ese hermano que yo veo como infiel es su actitud de infiel. Pero, ¿podría yo ver a mi hermano como tóxico si no lo veo como un cuerpo? ¿Dónde estaría viendo yo entonces reflejada esa idea de toxicidad? ¿O podría ver yo a mi hermano como infiel si no lo viera como cuerpo? ¿Cómo hubiese podido ser infiel sin un cuerpo? Esa pequeña mácula de pecado que aún se interpone entre vosotros, la idea del cuerpo. Todo lo que creemos que hacemos, que hemos hecho, que hemos aprendido, que hemos enseñado, que hemos dado o hemos recibido hasta ahora, esa idea la centramos en el cuerpo.
todo eso lo vemos como parte del cuerpo, porque creemos fielmente que somos ese cuerpo. Pero me está diciendo Jesús que esa pequeña idea, esa pequeña mácula de pecado que ahora parece interponerse entre vosotros, está demorando el feliz momento en el que las puertas del cielo se abrirán. Es por eso que yo necesito pedir guía para no ver el cuerpo. Yo necesito pedir guía para ver el Cristo. Porque el Cristo es lo que soy también. Así que si veo a mi hermano como el Cristo también, lo veré como uno conmigo. Me identificaré de inmediato y querré verme unido a Él, sin ninguna idea de división. El lugar que el pecado dejó vacante es mi mente, que cuando parecía estar completamente hundida en la idea de pecado, pues no veía nada más que las formas y los errores. Pero cuando decido yo conceder ese perdón, es decir, pedirle al Espíritu Santo, muéstrame esto como tú lo ves, muéstrame a mi hermano como tú lo ves. Ahí entonces el perdón descansa siempre sobre el que lo concede, hasta que reconoce que no es necesario perdonar nada, porque el Espíritu Santo me muestra que todo es una ilusión, que todo son ideas de error. Ahí entonces ya dejo de ver diferencias en ese hermano y empiezo a verlo como uno conmigo. Y recordemos que el curso nos enseña muchas formas de poner en práctica el perdón. Las lecciones de cada día, la oración, la psicoterapia y autopsicoterapia, bendecir a nuestro hermano, ofrecer milagros. Podemos poner en práctica cualquiera de estas formas aparentes de perdón, pero todo nace en nuestra decisión de conceder ese perdón. Y como no podemos ofrecer por nuestra propia cuenta un perdón, es por eso que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver a nuestro hermano como Él lo ve. Y es el Espíritu Santo quien otorga el perdón. No podríamos nosotros otorgar un perdón por nuestra cuenta porque estamos completamente confundidos con respecto a lo que somos. Creemos en la idea del cuerpo y ese perdón que creemos ofrecer desde el ego, desde la idea del cuerpo, desde la idea del sacrificio, pues no va a darme los resultados de paz que yo necesito que me dé. Únicamente el perdón que el Espíritu Santo otorga tras mi decisión de concederlo. El lugar que el pecado dejó vacante es mi mente. Mi mente que se cree separada, dividida, mi mente errada, que parece estar poseída por el pecado. Porque yo veo formas en todo lado, porque veo error, porque veo diferencias. Pero una vez entonces que yo pido esa corrección, que pido esa guía para ver la santidad de mi hermano, para ver el propósito de esta situación, para ver lo que necesito sanar, el Espíritu Santo me dará ese milagro de corrección. Y ahí entonces mi mente se convertirá ahora en ese lugar que el pecado dejó vacante. Se convertirá en ese santo altar. Se convertirá en ese santo altar que, aunque parece ser pequeño, recibe toda la fuerza que necesita recibir del Espíritu Santo de todos los que ya han perdonado
Y ahí entonces se convierte en ese altar a Dios. Y con cada perdón que recibe otorgar, con cada perdón que decide otorgar, recibe un milagro de sanación. Hemos hecho la lectura del capítulo 26, la transición, en la sección cuarta, en Números Romanos, el lugar que el pecado dejó vacante. Gracias a todos por su compañía. Muchas bendiciones para todos.